El acceso al sistema bancario y financiero de empleados formales e informales. Buen día, jóvenes. Antes de comenzar, quiero hacerles una pregunta muy sencilla. No tienen que responderla ni nada, es únicamente para incentivar la reflexión. ¿Alguno de ustedes tiene un familiar que trabaje vendiendo en el mercado o que sea albañil, tal vez que haga y venda comida desde su casa o que tenga un puesto ambulante? Imagino que muchos o la mayoría pensó en alguien. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. El tema de nuestro video de hoy es el acceso al sistema bancario y financiero de los empleados formales e informales en México. Vamos a entender qué es el sistema financiero, por qué no todas las personas tienen acceso a él de la misma manera y qué consecuencias tiene eso en la vida cotidiana de las familias mexicanas, incluyendo las nuestras. Les adelanto algo que tal vez los sorprenda. En México, más de la mitad de los trabajadores no tiene contrato, no tiene seguro médico y enfrenta enormes barreras para acceder a un banco. Y cuando no pueden ir al banco, muchas veces tienen que recurrir a personas que les cobran intereses abusivos. ¿Les parece justo? ¿Por qué creen que ocurre esto? Para empezar, necesito asegurarme de que todos tengamos claro de qué estamos hablando cuando decimos sistema bancario y financiero. El sistema bancario y financiero está formado por todas las instituciones que se encargan de manejar, guardar, prestar e invertir el dinero de la sociedad. Aquí entran los bancos, las aseguradoras, las afores, las casas de bolsa y las cooperativas de ahorro y crédito, entre otras. Les voy a poner una comparación. Así como una escuela es la institución que organiza y distribuye el conocimiento, el sistema financiero es la institución que organiza y distribuye el dinero. Sin él, no habría manera segura de guardar los ahorros, de pedir un préstamo para poner un negocio, ni de tener un seguro que te ayude si te enfermas o sufres un accidente. Ahora bien, para que este sistema funcione con orden y para que el dinero de la gente esté protegido, en México existen varias leyes muy importantes que lo regulan. Entre ellas está la Ley de Instituciones de Crédito, la Ley del Mercado de Valores, la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, la Ley de Protección al Ahorro Bancario, la Ley General de Sociedades Cooperativas y la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, entre otras. Estas leyes existen para que ningún banco pueda hacer lo que quiera con el dinero de sus clientes y para que haya instituciones del gobierno que supervisen y sancionen cualquier abuso. Y hablando de eso, quiero que sepan que en México existe un organismo que se llama la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, mejor conocida como Conducef. Esta institución defiende los derechos de cualquier persona
que tenga un problema con un banco, una aseguradora o cualquier otra entidad financiera. Y lo mejor de todo es que sus servicios son completamente gratuitos. Esto es algo muy útil que deben recordar. Ahora que ya sabemos qué es el sistema financiero, necesitamos hablar de algo que está muy relacionado. Los dos grandes tipos de trabajo que existen en México, porque dependiendo de en cuál de los dos se encuentre una persona, su acceso al sistema financiero va a ser muy distinto. El trabajo formal es aquel en el que la persona tiene un contrato de trabajo, recibe un salario fijo o por hora, está registrada ante el Instituto Mexicano del Seguro Social o el ISSSTE, y el gobierno sabe que esa persona trabaja y paga impuestos. Ejemplos de trabajo formal: un maestro de escuela, un empleado de una tienda departamental, un trabajador de una fábrica o una secretaría de una oficina de gobierno. El trabajo informal, en cambio, es todo lo contrario. La persona trabaja, gana dinero, pero no tiene un contrato que lo respalde, no tiene seguridad social y no aparece en los registros oficiales del gobierno. Y aquí viene algo muy importante que quiero que reflexionen. Los trabajos informales no son trabajos de poca importancia. Al contrario, son absolutamente necesarios para que la sociedad funcione. Una investigadora llamada Lilia Palacios Hernández estudió precisamente esto. Ella analizó la ciudad de Monterrey y encontró que oficios como los de sastres, zapateros, relojeros, encuadernadores, joyeros, tapiceros, panaderos y vidrieros son lo que ella llama el lado invisible de la cultura laboral. Son actividades imprescindibles para el funcionamiento de la ciudad, pero que el sistema oficial ignora o trata como trabajos de segunda categoría. Y aquí les hago una pregunta. ¿Sería posible que una ciudad funcionara sin panaderos, sin zapateros, sin personas que reparen cosas? Evidentemente, no. Entonces, ¿por qué el sistema les da menos derechos y menos acceso a los servicios que a otros trabajadores? En México, el gobierno ha buscado regularizar a estos trabajadores incorporándolos al Servicio de Administración Tributaria, el SAT, para que paguen impuestos. Y esto nos lleva a otra pregunta muy interesante. Si estos oficios han existido durante siglos y han sido necesarios siempre, ¿por qué ahora se busca formalizarlos mediante trámites administrativos y tributarios? ¿Es para protegerlos o principalmente para que el gobierno los pueda incluir en la recaudación de impuestos? No hay una respuesta única, pero sí es una reflexión muy válida que las ciencias sociales nos invitan a hacer. Quiero que sepan además que, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, en 2024, aproximadamente 55% de los trabajadores en México laboraban en la informalidad.
Eso significa más de 32 millones de personas. Es decir, más de la mitad del país trabaja sin contrato, sin seguro médico y sin acceso garantizado a los servicios financieros formales. Llegamos ahora al punto central de nuestro video. Ya sabemos qué es el sistema financiero y ya sabemos qué es el trabajo formal e informal. Ahora vamos a ver con datos reales tan diferentes el acceso a los bancos y a los servicios financieros dependiendo del tipo de trabajo que tiene una persona. Para esto, vamos a usar los datos de la encuesta nacional de inclusión financiera del año 2021, que es el estudio más completo que ha realizado el gobierno mexicano sobre este tema. Empecemos con los trabajadores formales, es decir, los que tienen contrato y seguridad social, entre 18 y 70 años. De este grupo, el 82% tiene una tarjeta de débito, el 37% tiene una tarjeta de crédito, el 23% tiene contratado al menos un seguro y el 82% tiene una cuenta de ahorro para el retiro, que se conoce como Afore. Ahora, veamos a los trabajadores informales del mismo rango de edad. De este grupo, solamente el 11% tiene una tarjeta de débito, el 21% tiene tarjeta de crédito, apenas el 8% tiene algún seguro y el 28% tiene una cuenta de ahorro para el retiro. ¿Notaron algo curioso en esos datos? Fíjense bien, entre los trabajadores informales hay más personas con tarjeta de crédito que con tarjeta de débito. El 21% tiene crédito, pero solo el 11% tiene débito. ¿Cómo es posible eso? Pues porque algunos bancos y tiendas como Coppel o Electra ofrecen tarjetas de crédito o departamentales con requisitos muy bajos, sin necesidad de comprobante de empleo formal. Es más fácil endeudarse que ahorrar, y lamentablemente eso es algo que vale la pena pensar. Y los datos también nos hablan de los adultos mayores de 65 años. De este grupo, el 81% tiene tarjeta de débito, el 18% tiene tarjeta de crédito o departamental. Solo el 5% tiene un seguro contratado directamente y el 18% tiene Afore. En el caso de los adultos mayores, muchos tienen tarjeta de débito porque el gobierno les deposita apoyos sociales directamente en ella, lo cual es una forma de incluirlos en el sistema financiero, aunque sea de manera básica. Ahora, reflexionemos juntos. Si la tarjeta de débito es el producto financiero más básico, el que simplemente te permite guardar tu dinero con seguridad y evitar cargar efectivo en la bolsa, ¿qué significa que solo el 11% de los trabajadores informales la tenga? Significa que la gran mayoría guarda su dinero en casa, debajo del colchón o en una lata. Y eso, jóvenes, los expone a robos, los deja sin registro de sus ahorros y no les genera ningún beneficio adicional. Ahora bien, cuando alguien no puede acceder al sistema financiero formal, no se queda sin hacer nada.
La gente encuentra sus propios caminos. Las ciencias sociales han estudiado esto con mucho detenimiento y los resultados son muy reveladores. La antropóloga mexicana Larissa Lomnitz realizó una investigación muy importante en una colonia popular de la Ciudad de México. Lo que encontró fue que las personas que viven en condiciones de marginalidad, es decir, excluidas de los servicios oficiales de salud, vivienda, seguridad laboral y banca, construyen lo que ella llama redes de intercambio recíproco. Estas redes se basan en el parentesco, la vecindad, la solidaridad y la confianza mutua. ¿Y qué quiere decir esto en la práctica? Que cuando alguien necesita dinero urgente y no puede ir al banco, recurre a un familiar, a un compadre, a un vecino de confianza. Se prestan dinero, se intercambian productos o servicios, se ayudan mutuamente. Seguramente ustedes conocen esto de cerca en su propia comunidad. Un ejemplo muy claro de estas estrategias es la tanda. ¿Alguien sabe qué es una tanda? Seguramente sí. Es cuando un grupo de personas acuerda aportar una cantidad fija de dinero cada semana o cada quincena, y cada vez le toca a una persona diferente recibir el total acumulado. Es, en esencia, un sistema de ahorro colectivo que no necesita banco ni contrato oficial. Funciona por la confianza entre los participantes. Sin embargo, no todas las estrategias informales son tan amigables. Thierry Link, un investigador que estudió el sector rural, encontró que la exclusión del sistema formal ha dado origen a una figura muy problemática, el agiotista. El agiotista es una persona que presta dinero de manera no legal a quienes lo necesitan urgentemente, pero les cobra intereses altísimos, muy por encima de lo que la ley permite. Esto se llama usura, que es un término tanto moral como jurídico, para referirse al cobro de una ganancia excesiva e injusta sobre un préstamo. Piénselo en términos concretos. Si una familia necesita dinero de urgencia porque alguien se enfermó y el banco les dice que no porque no tienen comprobante de ingresos ni historial crediticio, ¿a quién recurren? Muchas veces al prestamista del pueblo, quien sí les da el dinero, pero con intereses que pueden superar el 100 o el 200% anual. Eso significa que si piden prestados 1,000 pesos, pueden terminar pagando 2,000 o 3,000. Y así, en lugar de salir del problema, se hunden más en la deuda. Quiero que sepan que la usura está prohibida legalmente en México, pero en la práctica sigue ocurriendo en muchísimas comunidades, especialmente en zonas rurales. Según datos de la Conducef, los intereses de los prestamistas informales pueden llegar a superar el 200% anual, mientras que los bancos formales, que de por sí ya cobran tasas altas, suelen moverse entre el 30 y el 60% anual. Para terminar el desarrollo de nuestro video, quiero llevarlos un paso más allá. Todo lo que hemos visto hasta ahora no es solamente un asunto de dinero.
Es también un asunto de organización social y de clases sociales. El economista y antropólogo Sol Tatz escribió un texto muy famoso llamado El capitalismo del centavo, en el cual llegó a una conclusión poderosa y que quiero que escuchen con atención. No importando el contexto ni el medio, el acceso a la riqueza genera clases sociales. Esto significa que dependiendo de cuánto y cómo puede acumular riqueza una persona, eso va a determinar su posición en la sociedad y las oportunidades que tiene. Pero además, Sol Tatz nos enseña algo muy interesante. La riqueza no solo se mide en dinero, también se mide en tierras, en árboles frutales, en inmuebles, en animales domésticos, en objetos de valor y en ahorros de cualquier tipo. Por eso, en muchas familias del campo, tener una vaca, unos cerdos o unas gallinas no es solamente tener mascotas o alimento. Es una forma de guardar riqueza para enfrentar situaciones difíciles de la vida diaria, como una enfermedad, una fiesta familiar o un compromiso cívico o religioso. Cuando llega la emergencia, se vende el animal, se obtiene el dinero que se necesita. Es, a su manera, un banco. Y aquí llegamos a una idea que quiero que se lleven bien grabada. El sistema económico no solo regula quién tiene dinero, también determina cómo se organiza la sociedad, quién tiene poder y quién queda excluido. Por eso, las ciencias sociales nos dicen que el sistema financiero y de mercado tiene implicaciones que van mucho más allá del intercambio y el dinero. A partir de él se determina el consumo de las sociedades y las formas de vida de los grupos y las familias. En palabras sencillas, si tienes acceso a los bancos, puedes ahorrar, invertir, protegerte y crecer. Si no tienes ese acceso, estás en desventaja desde el principio. Y esa desventaja con el tiempo se convierte en desigualdad social. ¿Qué se está haciendo para mejorar el acceso financiero? Sin comprobante de domicilio ni ingresos, se están creando cuentas simplificadas y funcionan desde el celular. La cuenta bienestar. Millones de beneficiarios reciben sus apoyos sociales directamente en la tarjeta bancaria. Y una política nacional de inclusión financiera que busca ampliar el acceso a cuentas, seguros y créditos para el sector informal. Según el Banco Mundial, en 2022, solo el 49% de los adultos mexicanos tienen cuenta formal, frente al 73% en América Latina y el 76% mundial. Hay mucho trabajo por hacer. Jóvenes, ya hemos llegado al final de nuestro video de hoy y quiero cerrar haciendo un repaso de los puntos más importantes. Aprendimos que el sistema bancario y financiero es el conjunto de instituciones que organiza el manejo del dinero en la sociedad y que en México está regulado por diversas leyes para proteger a los ciudadanos. Aprendimos que existe una diferencia muy grande entre el trabajo formal y el trabajo informal, y que más de la mitad de los mexicanos trabaja en la informalidad, lo que les dificulta enormemente el acceso a los servicios financieros. Vimos con datos reales que los trabajadores formales tienen un acceso mucho mayor a tarjetas, seguros y cuentas de ahorro que los trabajadores informales.
Conocimos las estrategias que desarrollan las comunidades cuando el sistema les cierra las puertas. Las tandas, las redes de apoyo mutuo, pero también el peligro de los agiotistas y la usura. Y finalmente comprendimos que todo esto no es solo un tema económico, sino que tiene profundas implicaciones en la organización social y las desigualdades que vemos a nuestro alrededor. ¿Por qué es importante que ustedes sepan todo esto? Porque están en un momento clave de su vida. Pronto, muchos de ustedes van a empezar a trabajar, a tomar decisiones económicas, a planear su futuro, entender cómo funciona el sistema financiero, saber qué derechos tienen, conocer las opciones que existen y saber protegerse de abusos como la usura es, en el fondo, una forma de darse más herramientas para construir una vida más justa y más segura. Y si algo de lo que vimos les genera inquietud, los invito a que sigan investigando, a que pregunten en su casa, a que observen lo que ocurre en su comunidad. Las ciencias sociales no sirven solo para memorizar datos, sirven para entender el mundo y para actuar en él con más conciencia. Los dejo con una reflexión. El trabajo de millones de mexicanos que viven en la informalidad es valioso, es necesario y merece ser reconocido y protegido. Entender eso es el primer paso para imaginar una sociedad más equitativa.